Hola a todos, quiero darles la bienvenida a que nos acompañen en este seminario de familia, la alegría del amor, y los invito para que el día de hoy veamos un tema muy interesante, muy chévere, pero antes que todo quiero pedirles que me acompañen en esta pequeña oración para que todo lo que hagamos sea en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Te pedimos a ti, Espíritu Santo, Espíritu Divino, que nos acompañes en esta enseñanza, que sea de edificación para nuestras familias, para nuestros hogares. Te entregamos, Señor, te entrego a cada una de las personas que nos están viendo, que nos están siguiendo y que se están nutriendo de tu palabra y de estas enseñanzas que nos haces llegar. Te pedimos que nos bendigas y que nos guíes. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Quiero invitarlos hoy a que nos basemos en la palabra de Dios. En esta ocasión, en el Evangelio según San Mateo, capítulo 22, versículos del 15 al 22. Este capítulo tiene como título El tributo al César y dice así: Entonces los fariseos se fueron a celebrar consejo sobre la forma de sorprenderle en alguna palabra. Así que enviaron a sus discípulos junto con los herodianos a decirle: Maestro, sabemos que eres veraz y que enseñas el camino de Dios con franqueza, y que no te importa de nadie, porque no miras las condiciones de las personas. Dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito pagar tributo al César o no? Mas Jesús, advirtiendo su malicia, respondió: Hipócritas, ¿por qué me tentáis? Mostradme la moneda de tributo. Ellos le presentaron un denario. Él les preguntó: ¿De quién son esta imagen y la inscripción? Respondieron: del César. Entonces les dijo: Pues lo del César devolvédselo al César, y lo de Dios a Dios. Al oír esto, quedaron maravillados y dejándole se fueron. Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Acá vemos en este Evangelio, el Señor nos está invitando a nosotros como familia a que cumplamos no solamente con el precepto del Señor, sino también con el precepto del César. Para nosotros ese precepto del César son nuestras normas que tenemos como colombianos, que salen desde la Constitución y desde todas las leyes que nosotros como sociedad estamos acogidos. Y también, obviamente, acogernos a esa ley que el Señor nos da, esa ley del amor. Es importante ver este contexto, ¿por qué? Porque hoy vamos a verlo también de la Familiares Consorcio, que es una exhortación apostólica. Estas exhortaciones las emite el Papa y son consejos que nos da directamente a nosotros como iglesia para que nosotros lo pongamos en práctica. En esta ocasión va dirigida a las familias. Y voy a tomar el numeral 42, que tiene como título La familia, célula primera y vital de la sociedad. Acá que nos explica en este caso el Papa Juan Pablo II. Es una encíclica que ya tiene 20 años. Vemos cómo la familia es la célula de la sociedad. ¿Qué es la célula? La célula es ese grupo pequeño que conforma un padre, una madre y unos hijos. Es de ahí, de esa unión, de ese padre y de esa madre, que sale todo lo que la sociedad necesita, como lo dice acá en la exhortación, como algo vital y fundamental de la sociedad. Y esto lo podemos ver de dos maneras. Una es la manera física, fisiológica del ser humano.
¿Por qué? Porque la sociedad está conformada de hombres y mujeres. ¿Y de dónde sale ese hombre y esa mujer que forma la sociedad? De la familia, de la unión de un hombre y una mujer. Y desde ahí en donde nosotros podemos ser parte de esa sociedad. Otra manera en que la familia es célula primordial de la sociedad es desde esa formación que nosotros como seres humanos recibimos en esa primera comunidad que es nuestra familia. Es desde allí en donde nosotros recibimos esos valores, recibimos todas esas enseñanzas que nos dan papá y mamá para que nosotros podamos ser parte de esa sociedad. Es desde ahí, desde esa familia también, en donde nosotros a través de las diferentes generaciones nos vamos fortaleciendo, porque nosotros también recibimos de nuestros abuelos, de las diferentes generaciones, todas esas enseñanzas que a nosotros nos hacen una parte fundamental de la sociedad. Un ejemplo claro de esto es cuando nosotros nacemos, cuando una persona nace, lo primero que se hace, inclusive antes del bautizo, es registrar a ese bebé. Es decir, ya estamos haciendo parte de una sociedad, ya estamos teniendo unos apellidos, unos nombres, independientemente que después, si no nos gustó, podamos cambiarlos, pero es desde allí, es de ese primer momento en que nosotros estamos siendo parte de la sociedad. También eso lo podemos ver cuando crecemos, cuando vamos a una universidad, cuando estamos en el colegio. Desde nuestros nombres, desde nuestros apellidos, vamos teniendo una identidad como parte activa de la sociedad. Es decir, en este orden de ideas, que la familia es esa célula vital de toda sociedad. Y vamos a ver cómo es importante que con esa percepción podamos ver que la sociedad tiene que ser modelo de esa familia. Es decir, que la familia es lo que está, digamos que fundamentando esa sociedad y la sociedad es ese conjunto que está en función de la familia. Es decir, es importante que cuidemos nuestra familia hoy en día porque es desde allí desde donde se parte para que podamos formar una sociedad. Hoy en día vemos cómo esa sociedad es un reflejo de esas familias. Si muchas veces nosotros decimos, la sociedad está muy mala, hay mucho robo, hay mucho homicidio, pues desafortunadamente esa sociedad es imagen de esa familia. Y lo que está sucediendo en la sociedad es imagen de lo que está sucediendo al interior de la familia. Vamos a ver también en el numeral 44 cómo también esa familia está en función social y política de esa sociedad. Es decir, nosotros como familia estamos llamados a ser parte activa de la política y de esa dinámica de sociedad que se lleva. ¿Por qué? Porque esas leyes que se emiten van a afectar a la familia. Es decir, nosotros como familia debemos hacer parte activa de esa vida política para que esas leyes que se emiten y esas leyes que nos rigen no nos afecten a nosotros como familia, que es lo que vemos hoy en día. La familia desafortunadamente está como muy aislada de esa realidad política y muchas veces nos vemos afectados nosotros como familia porque no somos parte activa de esas leyes y de esa dinámica de sociedad que es la legislación. Entonces acá el numeral 44 nos dice que debemos ser parte social y política de esa sociedad. Y nos dice, la familia cristiana también está llamada a escuchar el consejo del apóstol. Sed solícitos en la hospitalidad y por consiguiente en practicar la acogida del hermano necesitado, imitando al ejemplo y compartiendo la caridad de Cristo. El que diere de beber a uno de estos pequeños solo un vaso de agua fresca
porque es mi discípulo, en verdad os digo que no perderá su recompensa. Es decir, acá nos está invitando a nosotros también conmovernos por esas otras familias, porque la familia está llamada a ser parte de la sociedad, pero no solamente para devengar unos derechos, sino también tenemos unos deberes. Y nuestro deber como familia, en medio de la sociedad, es velar por el bienestar de esas otras familias que de pronto se encuentran en una situación de pobreza, en una situación de peores oportunidades, peores circunstancias. Entonces nos está invitando acá la exhortación apostólica a que nosotros podamos ejercer esa caridad. Y nos lo dice acá, estamos llamados como familia a la hospitalidad con las demás familias y que nosotros también podamos ser parte de esa manera, por medio de la caridad. Hoy en día vemos tristemente que muchas veces nosotros nos preocupamos por nuestra familia, lo que nos sucede a nosotros. Si no es de mi familia, pues no pasa nada. Y tristemente lo vemos con esta situación del COVID. Hasta que esa enfermedad no llegue a mi familia, como que eso no existe, eso no tiene importancia. ¿Qué nos está llamando acá esta exhortación apostólica? Que podamos vivir esa fraternidad y esa amistad con esas otras familias. Eso desde el punto social. Y desde la política, como les estaba diciendo, que podamos ser nosotros parte de esas leyes para que no nos afecten a nosotros. No es porque nos queramos meter en política o porque queramos hacer de pronto un activismo con algún ánimo de lucro. No, es para que nosotros guardemos a ese núcleo celular que es tan primordial, que es la familia. Un ejemplo muy bonito de esto es ver cómo las familias tradicionalmente han sido, por ejemplo, pescadores, agricultores, que tienen un oficio o una profesión que se ha transmitido de generación en generación, de padres a hijos y de hijos a nietos, y así va siguiendo. Hoy en día vemos también que esas características de la familia han cambiado. Hoy vemos cómo en una familia puede haber un abogado, puede haber un ingeniero, puede haber diferentes, digamos, profesiones y maneras de vincular a la familia con la sociedad, ¿sí? Porque cada vez que en la familia hay una profesión, pues es en virtud de ayudar a la comunidad. Entonces vemos cómo la familia ha venido diversificándose de una manera buena. Pero el llamado a que nosotros tenemos hoy con esta exhortación es a que sigamos trabajando desde el interior de nuestras familias a poder ayudar a que dé frutos para el bien de la sociedad. Vemos cómo tristemente padres de hoy en día dicen, no, a mi hijo no le gusta el estudio, no lo voy a enfocar para que sea una persona que dé un servicio a esa comunidad. Entonces dejémoslo, porque es que no le gusta. Y entonces vemos cómo hombres y mujeres de 40 años todavía están viviendo con sus padres, todavía están viviendo de sus padres, no generan, o sea, no hacen parte activa de esa sociedad, porque la idea es que como miembros podamos también aportar a esa sociedad. Hoy lo podemos ver como en los médicos, son los que están sosteniéndonos en medio de esta pandemia. ¿Qué sería de nosotros sin los médicos? Entonces, ese es el llamado, a que nosotros como familia podamos generar esos profesionales y esas personas que aporten a la sociedad y aporten a que crezcamos como país, como colombianos, como humanidad. Vemos también más adelante en el numeral 45 cómo en medio de esta dinámica de familia y sociedad, cómo la sociedad está llamada a estar al servicio de la familia. Es decir, nosotros como sociedad no podemos exigirle, nosotros como familia no podemos exigirle a la sociedad personas que sean de bien si nosotros en nuestras familias estamos dando un mal ejemplo.
Perdónenme lo que voy a decir, pero si nosotros, como padres, no le mostramos a nuestros hijos cuál es el camino correcto, nosotros no vamos a poder exigirles a ellos que sean unas buenas personas. Si un niño, un adolescente, un hijo, ve en su casa adulterio y pecado y muchas otras cosas, robo, asesinato, pues ¿qué va a hacer ese niño? Va a replicar eso en la sociedad. De ahí parte esa importancia de nosotros como familia, que podamos nosotros ver lo importante que es y que no nos dejemos moldear por las cosas que nos quiere imponer la sociedad, que ese es otro punto. Muchas veces nosotros como familia para estar a la moda, nos dejamos, digamos que, infiltrar de esas cosas que nos quiere imponer la sociedad, que a la vez son un reflejo de algo malo que se está haciendo al interior de la familia. Entonces es que podamos tener esa solidez como familia, que podamos recalcar en nuestros hijos esos valores, esas cosas que hacen que la familia valga en la sociedad. Esa es mi invitación el día de hoy, que podamos seguir reflexionando con estas exhortaciones que nos da nuestra iglesia, nuestros papas, que son para nosotros luz en medio de esta oscuridad, en medio de tantas cosas que se nos vienen a nosotros pues reflejando, y que podamos tomarlas, que podamos estudiarlas, que podamos sacar el mayor provecho de todo esto que nos ofrece la iglesia. Entonces, bueno, hasta acá esta reflexión y espero que podamos seguir reflexionando. Vamos a ver ya cómo continúa esta reflexión a lo largo de esta exhortación apostólica y los invito para que sigamos conectados. Estos fueron nuestros dos primeros puntos. Continuamos con Viviana en el tercer punto, viendo la familia en la sociedad. Gracias, Sebastián, por esta reflexión. Continuamos en nuestro tercer encuentro de este maravilloso seminario que Dios nos ha regalado, la alegría del amor, para vivirlo en familia, para vivirlo con nuestros esposos, esposas, hijos, padres, hermanos. Esta reflexión tengamos en cuenta que la estamos tomando de la exhortación apostólica Familiares Consortium, quien la escribió su santidad el Papa San Juan Pablo II, dirigida a todo el episcopado, al clero, a todos los fieles de todas las iglesias en misión y a las familias del mundo entero. Ya sabemos que la iglesia nuestra iglesia doméstica es la familia, pero también esta familia es la célula fundamental que conforma la sociedad, y a su vez la misma sociedad es la que está atacando a las familias en sus valores y en sus exigencias fundamentales, teniendo en cuenta que a veces apartamos a Dios de nuestra familia. Por eso nuestra sociedad está inestable y está pasando por momentos difíciles, siendo atacados niños, jóvenes, adultos, personas mayores. Esta carta, ¿qué es lo que quiere también? Aclararnos un poco lo que tiene que ver con los derechos a los que tienen las familias. Vamos a tocar algunos de ellos y vamos a reflexionar también con base a la palabra de Dios acerca de estos derechos. Uno de ellos es asistir y progresar como familia, es decir, el derecho de todo hombre, especialmente aun siendo pobre, a fundar una familia y a tener los recursos apropiados para mantenerla. Y si vemos un ejemplo de esto en la palabra de Dios, en Mateo 2:13 y siguientes, cuando se le aparece el ángel a José y le dice que tome a su esposa y a su hijo, a María y a Jesús, y se vayan a Egipto para huir, porque ellos en medio de su condición de humildad, de pobreza, deben también salir huyendo por la persecución de Herodes, que quería matar a Jesús. Otra de estos derechos de familia es a ejercer con responsabilidad en el campo de la transmisión de la vida y a educar a los hijos. Y ejercer esa responsabilidad a la que están siendo llamados los padres es responder sabiamente con la habilidad o con el don que el mismo Señor les ha entregado. Y reforzando este derecho que tiene la familia, en la carta de Pablo en Efesios 6:4 nos dice:
Y ustedes, padres, eduquen a sus hijos con la disciplina y la instrucción que quiere el Señor, es decir, con un pleno amor. Educar a los hijos con sabiduría, guiados siempre por ese amor de Dios que Él quiere que tengan. Responsabilidad, padres, con respecto a este derecho de familia. Otro es a la intimidad de la vida conyugal y familiar, donde la intimidad no solamente es física, sino también afectiva y espiritual. Esta parte de la familia, esta intimidad conyugal y familiar se ve muy afectada. ¿Por qué? Por diferentes motivos. Porque las familias se están viendo divididas, ya sea por el exceso de trabajo de los padres, porque no pasan tiempo de calidad con sus hijos, porque no saben decir o no les han enseñado a decir palabras de afecto, de caridad, de amor, que tengan y construyan una relación sólida entre cada un miembro de la familia. Y es que este proceso de intimidad debe ser algo que vaya creciendo, que vaya madurando, que se profundice a través del amor propio de cada miembro de la familia y de la familia entre sí. Hay muchos obstáculos, como les mencionaba, que permiten que se vaya dilatando esta relación entre familia y no tengan esa intimidad y no lleguen a ese encuentro con las familias. El exceso de trabajo, las obligaciones, los trabajos que tengan extralaborales o el cuidado de los niños algunas veces, otras ocupaciones que puedan formar este hogar. El cansancio de pronto de los mismos padres, el deterioro físico. Existen muchos factores, pero ¿cómo se logra estar sana esta relación y esta intimidad conyugal y de familia? Hay que actuar en los tres campos que les acabo de decir: físico, demostrando el amor que hay entre esposos, entre hijos, con abrazos, besos, caricias, afectivo, con palabras de aliento, de amor, tener conversaciones donde se planteen pues problemas, pero también soluciones a ellos. Conversaciones donde se aprenda a hablar y a escuchar con amor y teniendo una espiritualidad sólida, donde se puedan reunir todos a orar en familia, un santo rosario, a escuchar la Sagrada Eucaristía ahora por estos medios electrónicos o digitales, el poderse reunir para orar por otros, por las peticiones de su propia familia. Esos son espacios importantes para rescatar este derecho a la intimidad, a la vida conyugal y a la familiar. Es muy importante. Y este derecho lo vamos a basar también en la primera carta de Corintios, en el capítulo 1, en el versículo 10, donde nos dice: les suplico, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos vivan en armonía y que no haya divisiones entre ustedes, sino que se mantengan unidos en un mismo pensar y en un mismo propósito. Por eso es importante expresar esta intimidad con todos estos detalles, no olvidar los pequeños detalles, no abandonar estas prácticas de oración y estas prácticas de conversación que enriquezcan estas relaciones. ¿Para qué? Para que haya unidad en la familia y puedan ejercer sobre la familia este derecho a la intimidad. Otro de los derechos de la familia nos dice: a la estabilidad del vínculo y de la institución matrimonial, donde recordemos que en el libro del Génesis, y también se repite en el libro de Efesios, en el Nuevo Testamento, nos dice: por eso el hombre dejará a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos se harán una sola carne. Ahí están construyendo ese vínculo de estabilidad a través del matrimonio. En esta institución matrimonial siempre debe existir Dios. Matrimonio, 2 personas, más la tercera es Dios. 3 personas debe haber en este matrimonio. Donde difícilmente esté Dios en un matrimonio, pues las relaciones y este derecho es un poco difícil construirlo, porque Él es el que va a ayudar a mejorar la relación entre pareja y entre los hijos. Otro derecho de la familia es a creer y profesar su propia fe y a difundirla. ¿Y cómo se difunde esta fe, ese testimonio de fe? A través de la vida propia, a través de ser testigos y testimonio de que Cristo Jesús es el que habita en medio de ese hogar, el que habita en medio de esa familia. Nos dice en Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, versículo 3b: ten fe en el Señor Jesús y te salvarás tú y toda tu casa. Es un ejemplo perfecto de confianza,
donde además de creer y profesar la fe que se tiene, será difundida a través de esa confianza y ese amor que cada miembro de la familia pone en el mismo Señor. A pesar de las tribulaciones, dificultades y problemas, la fe de la unidad familiar va a crecer si hay oración. Otro de los derechos de nuestras familias en la sociedad es educar a sus hijos de acuerdo a las propias tradiciones y valores religiosos y culturales, con los instrumentos, medios e instituciones necesarias. Los padres deben tener esa libertad de educar a sus hijos de acuerdo a las tradiciones. Miremos en nuestras familias cómo viene esa tradición, desde los abuelos, desde los bisabuelos, donde sucesivamente han entregado la fe a través del sacramento del bautismo, que es este sacramento de iniciación cristiana. Esta tradición y estos valores religiosos y culturales necesitan también de instrumentos, y nos lo dice muy claro en el Evangelio de Lucas, capítulo 11, versículo 13. Pues si ustedes, aun siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan? Y los padres aquí tienen la gracia de Dios plena, porque a través del Espíritu Santo se van a convertir en esos instrumentos donde van a enseñar a sus hijos tradiciones y cultura con base a la fe, con base al amor, con base a la gracia que viene solo de Jesús, que nos ha dejado su Santo Espíritu. ¿Por qué medios y por qué instituciones necesarias? Pues a través de nuestra Iglesia Católica, a través de la lectura de la palabra, a través de escuchar las Eucaristías, a través de las catequesis, porque partamos de que también los padres son los primeros catequistas de los niños. Por eso es tan importante e indispensable el ejemplo de vida. El ejemplo de los padres es lo que está construyendo a estos niños y les está permitiendo tener esas ideas apropiadas de tradiciones y valores de cada familia. Otro derecho de nuestras familias es a obtener la seguridad física y social, política y económica, especialmente de los pobres y enfermos. Y es que la mayoría de los casos que uno ve son estos, principalmente los pobres y los enfermos, los más marginados de nuestra sociedad, y tendemos a señalar y a juzgar, y muy pocas veces realizamos acciones que busquen proteger a estos seres de nuestra familia. Nos dice en la carta en Colosenses 3:12, revestidos pues como elegidos de Dios, santos y amados de entrañas, de misericordia, de compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia. Y todas estas cualidades o dones nos las da el Señor a cada miembro de la familia, a padres, a hijos, a hermanos, para entre ellos ejercer compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia, principalmente cuando se tengan personas que estén enfermas, en ese núcleo familiar o los abuelos estén enfermos. Pero también es esa seguridad que nos da a través del Espíritu Santo para lograr tener decisión en la parte social, política y económica. Por eso es importante conocer la palabra de Dios, para que a través de ella también se edifique el amor y se edifiquen las relaciones entre la familia. Otro derecho de nuestras familias es el derecho a una vivienda adecuada para una vida familiar digna. Y en la primera carta de Timoteo, en el capítulo 5, versículo 8, nos dice: el que provee para los suyos y sobre todo para los de su propia casa o familia, ha negado la fe y es peor que un incrédulo, es decir, es infiel. Este derecho a una vivienda adecuada es esos padres amorosos que se esfuerzan por luchar, por construir una familia, un hogar donde exista esa calidez, ese amor, pero también una vivienda digna, donde se desarrollen en conjunto las relaciones de padres e hijos y de entre hermanos. Otro derecho de nuestras familias es el derecho de expresión y de representación ante las autoridades públicas, económicas, sociales, culturales y ante las inferiores, tanto por sí mismas como para todo el medio de las asociaciones. Es indispensable como familia que adoptemos este proverbio, 22:6. Instruye al niño o al joven
en el camino correcto y aún en su vejez no lo abandonará. ¿Y para qué? Para que crezcan con esa sana libertad de expresión, para que puedan elegir, para que puedan discernir, conocer, encontrar siempre en la libertad, pero en la libertad que viene de Dios, para que no se convierta en un libertinaje, donde no son guiados por el Espíritu Santo. Por eso es importante en las familias gestar la oración. Esto va muy ligado a la oración, en ese ejemplo, en ese encuentro que deben tener las familias consigo para crecer en el amor de Dios y en la sabiduría que solo viene de Él. También hay que tener en cuenta que este derecho de libre expresión para los representantes debe ser también en el servicio. Y nos dice en Josué 23, por mi parte, mi familia y yo serviremos al Señor. Y es que cuando estamos en las familias, en los corazones de las familias, y el centro de las familias es el mismo Jesús, es el mismo Dios, y a través de su palabra están creciendo, todo se vuelve para el servicio de Dios. Ya sean los niños, ya sean los jóvenes, los adultos, disponen un tiempo para también entregárselo a Dios a través del servicio. Otro deber que se tiene como familia es a crear asociaciones con otras familias e instituciones para cumplir adecuada y esmeradamente la misión. Y en el Salmo 103 nos dice, por el amor del Señor es eterno y siempre está en los que le temen. Su justicia está con los hijos de sus hijos, con los que guardan su alianza y se acuerdan de sus preceptos, para ponerlos por obra. ¿Y cuál es esa obra? La verdadera obra es el amor, la unión entre familias, la unión entre la misma familia con sus demás familias, sus tíos, primos, pero también con otras familias cercanas que con sus amigos se gestan y se estrechan lazos de amistad y de fraternidad. También puede ser a través de la oración o de encuentros que fomenten el crecimiento en valores, en fe, en confianza en el Señor. Por eso es importante llevar esos conocimientos a la obra del amor. Otro deber que tenemos como familia es proteger a los menores mediante institución y leyes apropiadas contra los medicamentos perjudiciales, la pornografía, el alcoholismo. Es indispensable en la formación de nuestros hogares acoger el Proverbio 6:20, donde dice, Hijo mío, obedezcan el mandamiento de tu padre y no abandonarás la enseñanza de tu madre. Y es que para evitar que esto suceda en las familias de hoy en día, es indispensable inculcarle esos valores, ese amor, esa misericordia, para que los padres y las madres sean ejemplo para sus hijos. Y a medida que vayan creciendo, les vayan infundiendo más el amor de Dios. No un amor impuesto, sino un amor de reconocimiento, de docilidad, del sentirse amado y acogido siempre por Dios, para evitar estas prácticas cuando los niños ya crezcan, sean adolescentes, y a su vez cuando ellos gesten sus hogares, no se permita estas malas prácticas en sus familias. Otro derecho es el derecho a un justo tiempo, un tiempo libre que fortalezca a la vez los valores de la familia. En el Proverbio 23:24 nos dice, el padre del justo experimenta gran alegría, quien tiene un hijo sabio se divierte en él. Y es que la familia también debe tener espacios de diversión, de entretenimiento, donde crezcan esas relaciones amorosas que ellos tienen, cariñosas, donde se fomenten los valores cristianos, para que así la sociedad vaya creciendo en ese amor incondicional y en esa confianza, respeto y misericordia que cada corazón debe gestar en cada familia. Otro derecho de nuestras familias es el derecho de que los ancianos vivan una vida y una muerte dignas. Ellos tienen el derecho a vivir con alegría, de estar rodeados de las personas que los aman, de las personas que los acogen, de personas que los cuiden. Y por eso nos dice en Proverbios 17:6, la corona del anciano son sus nietos, el orgullo de los hijos son sus padres. Y ahí es donde se ve esa vida digna,
en el amor que nosotros le estamos brindando a estos abuelos, a esas personas ya de la tercera edad que hacen parte de la sociedad y no deben ser relegados, sino tienen ese derecho a vivir dignamente, que los amen y los acojan, los cuiden. Un derecho más es el derecho a emigrar como familia para buscar mejores condiciones de familia. Y en el Éxodo, en el capítulo 12, versículos 37 y siguientes, dice: entonces Moisés le dijo al pueblo: acuérdense de este día en que con gran poder el Señor los sacó de Egipto, donde vivían como esclavos. Y la esclavitud que a veces acoge las familias es la esclavitud del pecado, donde no dejan reinar a Dios en sus corazones. Por eso deben salir a buscar otras mejores condiciones. Pero ese salir a buscar mejores condiciones es salir de sus encierros del pecado, de salir a esos encierros de la tentación y salir al encuentro de Dios para que sea Él el que los cambie y con su poder, como lo dice acá, que el Señor con su poder los sacó, los saque, los libere de esa esclavitud del pecado y puedan encontrar mejores condiciones para vivir. ¿Y quién da esa vida misma? El mismo Espíritu Santo de Dios es el que da la vida eterna. Estos son algunos de los derechos que nos menciona en esta exhortación. ¿Y cuál es la responsabilidad como familia cristiana que debemos tener cada uno de nosotros? Es gestar en los corazones de cada niño, de cada joven, de cada esposo, esposa, entre hermanos, es la alegría del amor, vivir siempre con una buena comunicación, cimentada en la palabra de Dios, en la escucha de la Sagrada Eucaristía, en la escucha de la palabra, pero también en ir a hacer esa obra de amor con todos los que están alrededor. Por eso es tan importante este párrafo que nos dice: de este modo la familia cristiana está llamada a ofrecer a todos un testimonio de entrega generosa y desinteresada a los problemas sociales mediante la opción preferencial por los pobres y los marginados. Por eso la familia, avanzando en el seguimiento del Señor mediante un amor especial hacia todos los pobres, debe preocuparse especialmente de los que padecen hambre, de los indigentes, de los ancianos, los enfermos, los drogadictos o los que están sin familia. Cuando cada uno de los miembros de la familia ha sido acogido por el Señor, es decir, se vuelve su hijo a través del sacramento del bautismo, ahí empezamos nuestra misión como miembros de la sociedad, como miembros de familia y como esa célula que conforma la sociedad, de preocuparnos por los que más necesitan de la misericordia de Dios, no solo preocupándonos de las personas cercanas a nosotros, sino de todos, porque eso es lo que hace una gran familia y nosotros ya pertenecemos a la gran familia de Dios a la cual todos hemos sido llamados. Así concluimos este tercer encuentro de nuestro seminario La Alegría del Amor. Espero que lo hayan disfrutado, para que reflexionemos en familia en las cosas que estamos fallando y que estamos permitiendo que el enemigo destruya desde nuestros corazones las familias. No, es ponernos y revestirnos de esta armadura que el Señor hoy nos regala a través de su Santo Espíritu y poder construir familias llenas de amor, de alegría, que compartan con todos la misericordia que el mismo Señor nos ha entregado. Espero les hayan disfrutado mucho, que Dios los bendiga y nos vemos en nuestro siguiente encuentro. Y que la alegría del amor inunde siempre sus hogares. Dios los bendiga.